Bueno, como muchos sabéis, este programa es un programa que se encuadra dentro de la capacitación para la digitalización, que comprende una serie de MOOCs y también comprende una serie de webinars que estamos abordando, siendo este el tercero. Vamos a hablar hoy de ciberseguridad, que es un tema que nos interesa a todos, tanto a nivel empresarial como incluso a nivel personal, ¿no? Porque es uno de los grandes retos que tenemos las empresas y donde, sobre todo aquellos que no somos tecnológicos, pues nos enfrentamos a situaciones que no sabemos muy bien cómo solventar si no tenemos a una persona al lado que nos va guiando. ¿Quién va a ser hoy nuestro ponente? Pues nuestro ponente hoy es Francisco Javier García Sánchez, es un experto en el entorno legal 2.0, es licenciado en Derecho por la Universidad de La Coruña, es gallego, tiene un máster en Derecho TIC por el Centro Europeo Atlántico de Santiago de Compostela y sobre todo quiero destacar pues, el premio que tiene al mejor trabajo de investigación sobre la protección jurídica de la propiedad intelectual en entornos digitales, que está bastante relacionado con lo que vamos a ver hoy. Exponente habitual en temas del área legal 2.0 en diferentes másteres de marketing digital, de hecho así es como hemos llegado a contactar con él. Y es un experto en todo lo que es consultoría de seguridad de la información o implantación de gestión de sistemas de protección de datos o consultoría legal en comercio electrónico. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de escucharle y además de que le hagamos las preguntas que nos sirvan para pues, salir de aquí con las ideas muy claras sobre, o por lo menos con 4 ideas básicas sobre qué hacer para estar seguros en nuestro entorno laboral. Y Fran, cuando tú quieras, pues son todos tuyos, deseando escucharte. Vale, una pregunta. Creo que no me veis por la cámara. Sí. Sí, me veis, vale. Sí, Yo no te me veo. vemos y vemos ¿Vale? una pantalla negra. Sí, vemos tu Vale. pantalla, debe ser, porque vemos un zoom negro. Vale, ¿y no veis la presentación? Sí, ahora sí, pero lo vemos, sí, lo tienes, exacto, perfecto. Sí, Pero ahora es lo veis como en si pantalla. estuviéramos viendo tu pantalla cortada, ¿eh? Pero sí se ve bien. Vale, ¿veis la pantalla entera o no? Sí. La veis entera. Cuando dices que la ves cortada, ¿a qué te refieres? No, es como si viéramos tu pantalla, no ocupa toda la pantalla. Vale. De hecho, estamos viendo tu zoom ahora mismo. Sí. Vale. Y ahora seguís igual, viéndola igual. Seguimos igual, pero se ve bien, ¿eh? O sea, puedes avanzar con ello. Vale. No sé por qué no la está cogiendo toda. Supongo que es por el dispositivo que estoy usando. Bueno, pues nada, lo siento mucho porque esta mañana funcionó todo bien, pero no sé por qué está sin compartir la pantalla completa. Pero bueno, si no lo veis bien de todas maneras, la presentación se va a compartir y bueno, pues se va a tener acceso a la misma. Entonces, pues nada, comenzamos y nada, vamos adelante. Por ello, los expertos ya están diciendo que reducir las emisiones de metano es la forma más rápida y eficaz de reducir el ritmo del calentamiento global en este momento. ¿Hola? Y por ello, reducir el desperdicio de alimentos es a día de hoy considerado por los expertos como yo la creo que solución hay una número persona, uno a para ver si le puedo combatir. silenciar. Hay un micro abierto. Sí, ya lo he desactivado. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, bueno, pues vamos allá. Como os comentaba Isabel, vamos a hablar un poquitín de ciberseguridad. Bueno, intentando tratarlo desde un enfoque bastante práctico y sin tampoco
llegar a profundizar demasiado. La verdad es que es una materia bastante compleja, muy densa, que puede abarcar muchísimos campos y, bueno, creo que sobre todo, tal y como está planteado, es que pues, tengamos unas nociones un poco básicas, un poco generales acerca de ciberseguridad y de cómo podemos aplicar nosotros en nuestro día a día y en nuestros entornos de trabajo, en nuestros entornos de ocio, algunas medidas desde seguridad para proteger nuestra información, nuestros datos y también nuestra privacidad, porque ciberseguridad y privacidad van bastante de la mano y en muchos momentos se van a tocar, van a confluir y bueno, pues es importante hacer un enfoque de manera conjunta, porque muchas veces las amenazas que nos rondan en materia de ciberseguridad y sobre todo muchas de las vulnerabilidades que nos exponen a los ataques externos tienen que ver, sobre todo en el ámbito doméstico, cuando actuamos como usuarios, con la forma en la que nos exponemos o facilitamos información, que normalmente siempre comienza con información de carácter personal. Vale, en materia de ciberseguridad siempre es muy importante nuestro presupuesto. Bueno, el presupuesto en ciberseguridad y la inversión en ciberseguridad, los que trabajamos en este campo o nos relacionamos con esta área, siempre decimos que el presupuesto y los recursos que se destinan a ciberseguridad siempre son suficientes, hasta que no lo son. Hay que tener claro una cosa, y es que la seguridad 100% no existe. No podemos mitigar los riesgos al 100%. De hecho, cuando implantamos políticas de seguridad, digo políticas y son políticas y procedimientos y controles de ciberseguridad en organizaciones, y aquí ya hablamos de organizaciones de medio y gran tamaño, cuando se lleva a cabo un análisis de riesgos inicial para poder saber cuáles son los activos, cuáles son los procesos y a qué riesgos están sometidos, hay varias formas de tratar esos riesgos que se identifican. Uno de ellos es acometerlos, llevar a cabo alguna acción que nos permita reducir el riesgo hasta un nivel aceptable. Otra es transferir ese riesgo a un tercero o mitigar el riesgo. Y otra es asumirlo. Cuando la inversión en ciberseguridad, la inversión que tenemos que llevar a cabo, tanto en recursos humanos como en recursos técnicos, supera el coste, digamos, del daño, bueno, pues son riesgos que se acaban asumiendo. Por lo tanto, tenemos que saber, tenemos que tener claro que aunque no nos haya pasado nunca nada, lo más seguro es que en algún momento nos pase. Que tengamos que usar una copia de seguridad porque hemos perdido la información, que perdamos una cuenta de usuario porque nos la han hackeado, que tengamos que cambiar nuestras claves de correo electrónico. Es bastante común y estamos muy expuestos a todo este tipo de riesgos. Por ciberseguridad podemos entender un conjunto de estrategias, un conjunto de acciones que se pueden enmarcar en programas más o menos definidos para mitigar todos estos riesgos y, en definitiva, pues proteger los sistemas de información en los cuales pues, tenemos nuestros activos. ¿Vale? Nuestros activos, cuando hablamos de activos, pueden ser activos domésticos, pueden ser activos en entornos de trabajo, pueden ser activos físicos, pueden ser activos no tangibles, pues como la información pura y dura. En materia de ciberseguridad, cuando hablamos de información y cuando hablamos de que se comprometa la información, siempre lo hacemos en base al CIA. ¿Qué es el CIA? Bueno, pues el CIA es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Esos tres valores, esas tres características de la información marcan todas aquellas acciones que nosotros llevamos a cabo en materia de seguridad, porque hay algunas de ellas que van a ir encaminadas a asegurar que la información no sea accesible a personas no autorizadas, tanto de nuestro entorno, si es en nuestra empresa, en nuestro negocio, personas que trabajan con nosotros, pero son de otros departamentos, de otras funciones, no tienen por qué tener acceso a toda la información. La integridad
porque la información real y la información exacta es un valor primordial de la información. Cuando manejamos desinformación, cuando manejamos datos que son erróneos, son datos falsos, bueno, pues podemos generar errores en nuestros procesos que nos causen un daño. Y esto, por ejemplo, es una de las cosas en las que más se trabaja últimamente en materia de ciberdelincuencia, que es en alterar la información. O sea, ya no tanto buscar una revelación o buscar el acceso para su difusión, sino alterar este valor de integridad. Sobre todo en el campo de Internet of Things, en Internet de las cosas, pero aplicado a la industria. Se han visto muchos ciberataques destinados a alterar la información que se maneja. Por ejemplo, bueno, pues, para que veáis una idea, hace unos cuantos años, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos había estado alterando la integridad de datos e información del programa nuclear iraní y consiguió tirarlo abajo y tumbarlo a base de alterar la información y de atacar la integridad, ¿no? Otra de ellas es la disponibilidad, que es pues la capacidad o la propiedad de la información de que esté siempre disponible en todo momento para todas aquellas personas o para todos aquellos usuarios que necesitan de tener esta información. Y hay un principio muy importante en materia de ciberseguridad y que lo relaciona con la privacidad, como os decía antes, y es que ciberseguridad y privacidad no se deben de entender como algo individual, sino como algo colectivo. Cuando yo revelo información alegremente, es muy raro que yo revele información solo referida a mi persona. Y del mismo modo, cuando yo tengo mis máquinas, tengo mis equipos, mis sistemas y medidas de seguridad, estoy exponiendo también la seguridad de otros. Por lo tanto, esto es una tarea colectiva y de la que todos nos alimentamos y en la que todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Para que os hagáis una idea en este sentido, por ejemplo, hay determinadas instituciones, como por ejemplo INCIBE, que no sé si os suena INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad Español, o el CCN-CERT, bueno, perdón, el CCN, el Centro Criptológico Nacional. Ambos tienen dos depósitos de información, son centros a los cuales uno puede estar suscrito para obtener información sobre vulnerabilidades, información sobre parches de seguridad, etc. INCIBE funciona, digamos, en el ámbito particular y el CCN en el punto de vista desde el ámbito institucional, ¿vale? Para organizaciones, empresas e instituciones públicas. Bueno, ambos dos tienen centros de alerta temprana y se basan en una premisa, y es que si todos alimentamos estos centros con me ha ocurrido esto, a mí me han me ha entrado un ransomware, me han encriptado mis bases de datos, alguien ha accedido a mis sistemas y se han expuesto los datos de todos los usuarios, yo he encontrado una vulnerabilidad en los servidores en Apache, o he encontrado una vulnerabilidad que se ejecuta en determinados códigos en Office, etc. Tanto INCIBE como el CCN tienen unos sistemas de notificación de este tipo de brechas de seguridad, de incidencias, que precisamente lo que buscan es generar información y que todos aprendamos de estas vulnerabilidades y poder pues atacarlas, tener conocimiento. Entonces es muy importante estar suscrito a, por ejemplo, INCIBE para conocer cuáles son, periódicamente, cuáles son los parches de seguridad que tengo que aplicar, cuáles son las vulnerabilidades que se han detectado, un poco también el malware en general, ¿vale? Y entonces funciona todo de una forma colectiva y así es como lo tenemos que ver, ¿vale? A la confidencialidad, a la integridad y la disponibilidad, últimamente se le ha añadido otra cualidad, que es la de la resiliencia, ¿vale? Que es la capacidad de los sistemas de información o de un activo de volver al estado anterior en el cual se encontraba antes del desastre. Bueno, hablamos de desastre, que es un poco así como susto, pero bueno, es un término que
que se usa en ciberseguridad. Es el desastre, pues el evento que ha ocurrido, que nos ha causado el daño que nosotros no queríamos. ¿Vale? Al final, confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia, si lo pensáis, están muy relacionados con los sistemas de respaldo y los sistemas de protección, antivirus, los firewalls, etcétera, ¿vale? Pues porque son las herramientas que nos van a permitir garantizar la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad y la resiliencia. En nuestro entorno hay una serie de amenazas, que son los eventos contrarios a nuestra voluntad, eventos adversos, que se materializan, ¿vale? Aprovechando pues, las vulnerabilidades que se encuentran y causan un impacto, causan un daño. ¿Vale? El impacto es el daño que sufre ese activo. ¿Qué es una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad es pues, una deficiencia, es un error, una debilidad que puede aparecer en un sistema de información, puede aparecer en el software, puede aparecer en medidas organizativas que se están aplicando en una organización. Pues una vulnerabilidad puede ser la falta de un control de accesos a las dependencias pues, que permite la entrada de una persona no autorizada, que en ese caso pues, sería nuestra amenaza. Las vulnerabilidades es lo que se explota por parte de los ciberdelincuentes para obtener rédito y obtener esa ventaja. Para poder mitigar mis amenazas, para poder controlar mis vulnerabilidades, aplico controles. Los controles son medidas de seguridad y las medidas de seguridad pueden ser organizativas o pueden ser técnicas. Las medidas de seguridad organizativas normalmente son aquellas que hacen referencia o que se aplican sobre personas, sobre estructuras que no son propiamente los equipos o el software. ¿Vale? Las medidas de seguridad técnicas son aquellas que sí que ya se aplican, pues, por ejemplo, el firewall, una herramienta de SIEM que permite controlar el tráfico de entrada y salida de una organización, los antivirus, las políticas en un dominio de Windows, pues un directorio activo, políticas de contraseñas, complejidad de contraseñas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y nuestros activos. Los activos pueden ser equipos informáticos, pueden ser aplicaciones de software, pueden ser archivadores, documentación en papel, un Word, los Excel, también personas, ¿vale? Porque sobre las personas también se puede actuar, se las puede amenazar, se las puede corromper y utilizarlas, pues, igual que se utiliza cualquier otro tipo de vulnerabilidad para obtener un beneficio y causar un daño. Las principales amenazas que hay en la seguridad de la información, pues se puede decir que son, una, el malware. ¿Vale? Y el malware en general pues puede ser desde los virus, los gusanos, troyanos, ¿vale? Porque dentro del malware hay infinidad de distintos modelos y tipos de software que puede causar un daño y usando distintas técnicas. ¿Vale? Los ataques a la web es otra de las amenazas que existen actualmente. Pues son ataques que se lanzan en el hiperespacio con distintos objetivos, pues por ejemplo, cazar las contraseñas que introducen los usuarios. Eso también se relaciona a veces con un tipo de malware, que es el que infecta los equipos y lo que hacen es registrar todas las pulsaciones que se realizan en el teclado, pues para robo de información, especialmente de credenciales. Los ataques de phishing, que en los últimos años pues son de los que más han crecido, son de los más visibles. Al principio funcionaban en el entorno pues del email, era lo más habitual, pero hoy en día ya es muy común. Seguramente hoy alguno de vosotros haya recibido algún mensaje en el móvil invitándolo a hacer clic en alguna dirección, algún enlace, pues haciéndose pasar por la agencia tributaria, correos
cualquier otra organización. También están los ataques a las aplicaciones en la web, aplicaciones que se ejecutan en entornos web a través de APIs, de interfaces de programación. El spam pues es una amenaza, la generación de tráfico en Internet sin ningún tipo de beneficio. El envío de correos electrónicos masivos, que muchas veces, ahora por suerte cada vez son menos frecuentes, pero bueno, antes esas cadenas de correos que había con todas las direcciones de correo abiertas, que se iban reenviando y que no tenían otro objetivo más que estar recopilando información y recopilando direcciones de correo electrónico para poder explotarlas, para poder usarlas con fines espurios. Los ataques de DDoS, ataques de denegación de servicio, son un tipo de ataque que se basa, pues hablando así un poco de forma coloquial, bueno, pues es nutrir de datos, de muchos datos, un servicio de tal manera que se desborda, ¿vale? No es capaz de atender todas las solicitudes de servicio que hay y bueno, pues se bloquea y con eso lo que conseguimos es que ese sistema caiga. Los robos de identidad, que en el último año también se han incrementado mucho. Esto al final da lugar a suplantaciones de identidad, contrataciones de productos, de servicios por parte de organizaciones criminales, en las que al final pues, el interesado se encuentra pues, cuando están reclamando un crédito, un préstamo que se ha solicitado en algún lado y que él no ha sido, o bueno, pues solicitudes de otro tipo de información. A veces incluso se hace para pues, tráfico de pasaportes, visados, etc. Las vulneraciones de datos, los data breach, la mayor parte de ellos relacionados con datos de carácter personal, pues son infiltraciones que buscan el robo de información, robo de datos. Esto, si alguna vez habéis investigado por Internet y lo que vale en la dark web, pues nuestra información, o sea, es una especie de supermercado en el que veréis que pues los DNIs valen tanto, los números de teléfono valen tanto, los números de la seguridad social valen tanto, las contraseñas de acceso a servicios de suscripción de pago pues valen tanto, el número de tarjeta de crédito vale tanto. En la dark web, bueno, pues es donde se explota comercialmente este tipo de información a la que se tiene acceso. Hay otras amenazas que son de carácter interno, pues porque en organizaciones, en empresas pues, puede haber espías, puede haber gente que trabaja, que ha sido corrompida por terceros, incluso en instituciones gubernamentales, pues el espionaje está a la orden del día. Los botnets, las redes de computadoras que se infectan unas a otras y que son utilizadas para lanzar ataques a terceros. Esto tiene relación también con los equipos zombies. Muchas veces el usuario no es conocedor de que su equipo está infectado. Nota determinadas anomalías, nota determinados comportamientos que no son normales, sobre todo la ralentización de los procesos. Y a veces lo que ocurre es que el equipo ha sido secuestrado, está actuando como zombie y se usa como puente para cometer algún tipo de infracción o de actividad delictiva e incluso, bueno, pues en el caso de la última del cryptojacking, para estar minando en el entorno blockchain, estar minando criptodivisas sin que el usuario lo sepa. Relacionado con el botnet, y aunque no es el botnet, está también la actividad delictiva que captando al usuario a través de la red lo usa como mula para blanqueo de capitales, pues para que haga al final un blanqueo de dinero. Esto suele ocurrir con ofertas de empleo, bueno, pues de dudosa credibilidad, pero bueno, pues que lo que tratan es de aprovecharse de la falta de recursos del usuario, pues para al final tentarlo y introducirlo en una rueda de blanqueo de capitales usando su cuenta bancaria como puente para hacer transferencias ilícitas. ¿Vale? Los ataques físicos, el daño a las infraestructuras, la alteración del cableado, de las conexiones a Internet. Pues hace poco
hubo este ataque, este sabotaje al Nord Stream, al gasoducto, uno de los gasoductos más importantes de Europa. Bueno, pues igual que se ataca ese tipo de estructuras, se ataca los cableados de información. Sabéis que a la hora, bueno, pues los distintos continentes, países, bueno, pues se conectan a la red a través de una red de cables submarinos que están a una profundidad determinada. Bueno, a veces hay accidentes, a veces hay sabotajes. Es muy común en organizaciones que se realice una alteración del cableado para estar robando información, para estar robando datos. Por eso, por ejemplo, en algunas certificaciones de seguridad, uno de los requisitos que te piden es tener el cableado de forma segura, tunelizado, de forma segura para evitar que se pueda pinchar, ¿vale? Las fugas de información puede ser por errores internos, puede ser por un sabotaje. Desde los Wikileaks por ejemplo, que simplemente cambiando unos dígitos en la URL de la factura que te ha enviado Movistar, pues puedas acceder sin ningún grado de dificultad a la factura de otro usuario y así sucesivamente, porque has descubierto cuál es el patrón identificativo de cada una de las facturas. Bueno, pues porque hay algún error en la programación, nos permite que esos datos estén así expuestos sin protección y que sean accesibles para los usuarios. El ransomware, esto también, bueno, pues os sonará porque en los últimos años es posiblemente la amenaza la mayor que hay, aunque también es cierto que los parches de seguridad han permitido una mejora importante en la seguridad. Y los sistemas antivirus también han aprendido bastante, eso lo vamos a ver dentro de un rato, los sistemas que usan holística a la hora de analizar las amenazas, que no se quedan únicamente en el análisis de los virus que hay en base de datos. Bueno, pues ya con cierto grado de inteligencia artificial, bueno, pues pueden anticiparse. Pero bueno, el ransomware al final es un tipo de malware que lo que hace es cifrar la información que hay en nuestras unidades de memoria, solicitando un rescate para recuperar la información. El ciberespionaje, ¿vale? Pues puro y duro, desde introducirse pues, con suplantaciones de identidad, interrumpir las comunicaciones, bueno. Y el cryptojacking, relacionado con el mundo de las criptodivisas, bueno, pues para generar redes de minado sin que los usuarios pues sepan qué están haciendo o a veces incluso pues defraudando los sistemas de la red eléctrica para obtener pues, energía para que todos estos nodos funcionen, porque bueno, pues la verdad es que consumen mucha energía eléctrica y en los últimos años incluso se han dado casos en actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad donde yendo en lo que se creían operaciones antidroga, pues porque había determinados consumos eléctricos que hacían pensar que lo que había eran plantaciones clandestinas de marihuana, bueno, pues al final lo que se encuentran son granjas de equipos destinados a minar moneda. Y bueno, simplemente es un dato curioso al respecto. Vale, respecto al software malicioso, os decía antes que bueno, pues hay mucho tipo. El malware, hay muchos tipos de malware. Los más conocidos históricamente, yo creo que son los troyanos, los virus y los gusanos. ¿Vale? El troyano, pues es, como su nombre indica, es un caballo de Troya, es un software que se introduce en nuestros sistemas haciéndose pasar por algo que realmente no es, pero lo que hace es tomar control de nuestra máquina para que un tercero pues, pueda manejarla a su antojo, ¿vale? Desde robar información o utilizarla como un puente para otro tipo de actividades delictivas. A veces los troyanos pues llegan con programas que instalas
hace tiempo, cuando yo era joven, era bastante habitual descargar programas, por ejemplo, en servicios tipo Softonic. Y no siempre las descargas de software venían limpias, venían muchas veces con algún software adicional. También lo vamos a ver después, no exactamente el adware, pero software troyano, las descargas de software desde páginas que a veces no conocemos, bueno, pues tienen un riesgo bastante elevado de incluir un troyano. Y ya no digamos cuando lo que estamos buscando es un cracker o un programa pirata, un programa que esté craqueado para utilizarlo sin licencia o forzar la licencia. Bueno, también el software ha mejorado los controles de verificación para el uso sin licencia, cada vez más complicado, pero bueno, hace tiempo era bastante común. Los virus, el virus informático de toda la vida, el tradicional, bueno, no pasa de moda, el virus siempre está ahí. Pues lo que intentan es alterar el funcionamiento de nuestro equipo, causar un daño, ¿vale? El virus nos puede infectar bien porque sí, lo sabemos o no lo sabemos, pero tenemos ahí al bicho causando el daño. Otro tipo de malware es el gusano. Los gusanos o bonos tienen esa capacidad de propagarse, es decir, se ejecutan sin que el usuario tenga que hacer nada. Está programado para replicarse a sí mismo e ir infectando otros equipos. Todo el malware siempre... A mí no me gusta clasificarlo de una forma cerrada, porque muchas veces los gusanos, aunque son gusanos, permiten después hacer otras cosas. Entonces, no solo son gusanos como tal, o no solo es un troyano como tal, ¿no? Los keyloggers, os lo comentaba antes, es un software malicioso que lo que trata es de registrar todas las pulsaciones que se llevan a cabo en un teclado. Hoy en día, incluso hasta en los cajeros automáticos, en determinados servicios, pues ¿para qué? Pues para descubrir las credenciales. Incluso ya en inteligencia avanzada, hablando ya en espionaje, espionaje industrial, espionaje gubernamental, bueno, pues a través de las pulsaciones se puede identificar a esa persona y averiguar, bueno, pues, sin saber incluso si es diestro, zurdo, bueno, cómo escribe, en fin, o sea, tener mucha información sobre el usuario. Los spywares, que lo que hacen es recopilar información del equipo. A nivel industrial, es un malware bastante común para tener información, métricas, en el ámbito industrial, información, valores de pues eso, máquinas, dispositivos que pueden ser utilizados por la competencia, espionaje industrial. El adware que, bueno, os comentaba antes, descargas un programa y viene asociado con otras utilidades, otros programas que pues tú no quieres, pero que en realidad pues, al final están ahí también captando información de ti y bueno, pues, para generar publicidad, enviar publicidad que a veces incluso tiene enlaces que te van a llevar a sitios maliciosos, que van a generar otro tipo de ataques posteriormente. Es un tipo de software malicioso. Es común verlo a veces, por ejemplo, en el entorno torrent, en programas de descargas de torrents. Bueno, pues el adware es bastante común. Las puertas traseras o los backdoor a veces se hacen adrede porque los programadores quieren dejar una puerta abierta para poder entrar en determinados programas o aplicaciones, o a veces bueno, pues son causadas por un usuario malicioso precisamente pues para tener una puerta trasera por la que entrar, colarse sin que lo vean. Los exploits, bueno, pues son un software que su objetivo es explotar una vulnerabilidad, pues desde macros de Office a vulnerabilidades, por ejemplo, en Zoom, ¿vale? En programas de videoconferencias, bueno, pues cuando
cuando todo el confinamiento y hubo una explosión en el uso de los sistemas de teletrabajo, todos los sistemas al final quedaron expuestos y se vio que eran susceptibles de ser explotados en sus vulnerabilidades, tanto Zoom, Teams, Skype, todos no estaban preparados para una exposición tan grande, porque lo que comentaba antes, la seguridad no existe 100% y el nivel de exposición de una herramienta al entorno exterior también hace que tenga más ataques o tenga menos ataques. Entonces, bueno, cuando uno está más expuesto, pues es más fácil sufrir ataques. Simplemente es eso lo que ocurre, no es que sea más o menos seguro o tenga más o menos vulnerabilidades, simplemente está más expuesto y al estar más expuesto pues es más visible y se explota más. Los rootkits lo que permiten es acceder con los privilegios de, digamos, de administrador o de control total de un dispositivo sin que el usuario pues lo sepa o lo controle. El rootkit a veces también se suele usar, algunos igual si habéis hecho alguna vez pues, para liberar un teléfono móvil, aunque ahora bueno, ya son todos libres, pero hace años cuando querías liberar un teléfono móvil, pues bueno, pues no te quedaba más remedio que utilizar herramientas de rootkit que permitían el acceso a una serie de consolas que al usuario normal pues estaban vetadas, que no tenías acceso. Bueno, el rootkit lo que permite, pues, igual que hacíamos eso con el teléfono móvil, pues en otra máquina, en otro dispositivo y poder controlarlo. Estos son los tipos de software malicioso más importante que hay. El ransomware que comentábamos antes, que lo que hace es cifrar los datos y solicitar un rescate por esa información. El ransomware la verdad es que ha causado muchos daños y un gasto enorme en las organizaciones, porque en algunos casos se han pagado los rescates y en otros porque las horas dedicadas a recuperar y levantar otra vez los servicios, las máquinas, pues ha costado bastante. El problema del ransomware es que si no se hace de forma adecuada, puede afectar también a las copias de seguridad, a los backups, extenderse a los backups. Entonces, cuando se extienden los backups, la cosa se complica bastante más, porque independientemente de que se pueda limpiar o no, no tendremos un punto para volver y para restaurar. Y eso es mucho más complejo y por eso después vamos a ver en copias de seguridad pues cómo se debería hacer una copia de seguridad de forma óptima, ¿no? Y el phishing, que comentábamos también antes, que es pues, el tipo de ataque, suplantaciones de identidad. Ahora el phishing ha pasado ya al phishing, ya no solo es web, sino es dentro de la web, ¿no? El web en la web. Aparece una ventana dentro de un explorador, una ventana adicional donde se ejecuta el phishing o se lleva a cabo el phishing. Entonces, siempre el cibercriminal está pensando siempre en cómo causar el daño, y cuando sale la medida de control, el cibercriminal está por delante siempre. La carrera siempre es por detrás del cibercriminal, porque va muy por delante. Entre otras cosas porque los cibercriminales muchas veces están apoyados y están aupados por gobiernos que invierten muchísimo dinero en que esto sea así, y organizaciones criminales que les interesa que esto sea así. Para que os hagáis una idea, el tráfico mundial de Internet, el que hacemos nosotros comúnmente a diario, es una ínfima parte del tráfico que hay en la red, pero que se lleva a cabo en la dark web, ¿vale? En la dark web
se puede encontrar prácticamente de todo. Y bueno, es preciso tenernos con los clientes de web específicos. Bueno, yo no os lo recomiendo, supongo que igual algunos ya lo habréis hecho, habréis no investigado, pero sí curioseado. Pero bueno, yo no lo recomiendo porque pues entraña riesgos. ¿Vale? ¿Qué vulnerabilidades soy yo responsable en mi día a día cuando me estoy manejando en la red? Bueno, pues por ejemplo, dejar las sesiones sin cerrar. ¿Vale? Es muy típico hacer el login en la web y en vez de cerrar sesión, simplemente cerrar el navegador. Bueno, como solo uso yo el equipo, aquí no pasa nada. Y lo hacemos así. ¿Vale? La sesión puede seguir corriendo, aunque hayamos cerrado el navegador web. No actualizar las contraseñas. Bueno, pues, llevo funcionando con una misma contraseña mucho tiempo. ¿Vale? Sobre el tema de las contraseñas, bueno, hay opiniones para todos los gustos. De hecho, hoy mismo aparecía la noticia de que Apple, Google y no sé qué otro más, pero bueno, Apple y Google seguro ya han planteado el abandonar las contraseñas y usar un sistema de claves, de clave privada y clave pública, que lo voy a comentar también después un poquito, para que se deje de usar las contraseñas. Bueno, ¿por qué? Porque las contraseñas en general son inseguras y los sistemas basados en contraseñas son inseguras. Y, por ejemplo, los sistemas Microsoft están abandonando también las contraseñas, los dispositivos de hardware Microsoft y los sistemas de información basados en Microsoft 365, Azure, etcétera, están invitando al usuario a hacer los controles con doble factor de verificación, con datos biométricos. Entonces, bueno, el tema de las contraseñas, yo soy de la opinión de que si tu contraseña está ahora segura, no la cambies. O sea, no me parece que hay más riesgo en cambiar una contraseña que es segura por otra que todavía no sabemos lo segura que es. Entonces, si no estás puesta, no cambiarla. Y hay, bueno, pues, quien dirá que las contraseñas hay que actualizarlas de forma periódica, etcétera, etcétera. No tener un buen antivirus y un antivirus actualizado. Hay soluciones antivirus más o menos buenas, gratuitas. Obviamente un antivirus gratuito nunca va a ser tan bueno como uno que no lo es, pero hay muchos antivirus gratuitos que son tan buenos como otros de pago. Los sistemas Windows vienen con Windows Defender. Windows Defender la verdad es que ha mejorado muchísimo, pero independientemente de que se use Windows Defender en máquinas Windows, hablo de Windows porque es el sistema más extendido en sobremesa y en ofimática, deberíamos tener un antivirus un poquito más potente. Bueno. No actualizar los sistemas operativos, no aplicar los parches de seguridad, tener nuestro sistema operativo, pues eso, el Windows o nuestro iPad sin aplicar los parcheados y las actualizaciones de los sistemas operativos. Muchas veces, más allá de darles un lifting en cuanto a usabilidad, bueno, pues vienen con correcciones de errores, de bugs, van a aumentar la seguridad de nuestro sistema. ¿Vale? Igual que ocurre con las aplicaciones, el sistema operativo y las aplicaciones. Controlar la seguridad del cableado, que comentábamos antes. Bueno, pues en la medida de lo posible tratar de utilizar en organizaciones, en empresas, de que el cableado sea seguro y evitar los pinchazos y las alteraciones del cableado. Las conexiones por Wi-Fi. Bueno, las conexiones por Wi-Fi son siempre más inseguras que las que utilizan cable. De hecho, las grandes organizaciones normalmente tienen sus equipos conectados por cable de red, no por Wi-Fi. Y las grandes organizaciones normalmente tienen los dispositivos capados, con los puertos capados, para que no puedas conectar dispositivos periféricos. ¿Vale? Eso es algo muy común. A nivel doméstico, siempre va a ser más seguro estar conectado a la red que estar conectado por Wi-Fi. Pero bueno, hoy en día en el ámbito doméstico pues es más, el Wi-Fi está muy implantado.
Las contraseñas débiles, las contraseñas que no tienen requisitos de complejidad, pues como mínimo mezclar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Si ya podemos sustituir vocales por números, pues mejor que mejor. Y cuantos más caracteres tenga, siempre mayor seguridad. Si podemos emplear cifrado de los datos, tanto del dispositivo, por ejemplo, los dispositivos Windows que tienen versiones Pro en sistema operativo permiten cifrar con BitLocker. ¿Eso qué evita? Que si yo pierdo el dispositivo, aunque yo tenga contraseña en el ordenador, ¿vale? Un portátil, aunque yo tenga contraseña, yo puedo decir, bueno, es que no tienen mi contraseña, o en el teléfono móvil es que no saben mi PIN o mi clave. Bueno, se pueden extraer los datos, se puede extraer la información. Yo de un equipo puedo extraer el disco duro, lo puedo conectar a otro sistema y me da igual ya el PIN o la contraseña, ¿vale? Entonces, cifrar la unidad es una buena solución. Al igual que los backups. Los backups también deben de estar protegidos, tienen que estar cifrados. Si yo hago un backup en plano, sin ningún tipo de protección, bueno, pues tengo la misma seguridad que en un entorno en el que estoy trabajando. Exactamente igual que si yo mi copia de seguridad la tengo en el mismo sitio que los archivos, bueno, pues no soy capaz de disociar los riesgos que hay. Si yo tengo, si uno de los riesgos de mis servidores o de mi CPD es el incendio, si tengo la copia de seguridad guardada al lado del servidor, no he eliminado el riesgo de incendio. Tengo que tenerla en otro sitio. Fallar en la configuración de los equipos, de las carpetas compartidas, cuando trabajo en la nube, en el Drive, en el OneDrive, lo que sea. No revisar los permisos que hay de acceso, compartir con accesos públicos en vez de con accesos privados. No hacer un chequeo de los dispositivos periféricos, incluso hasta del correo electrónico. O sea, hay organizaciones que auditamos que tienen bueno, pues una seguridad en el correo electrónico que hace el escaneado de archivos. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Obviamente tarda mucho más el correo electrónico en cargarse, tarda más en enviarse, pero bueno, pero hace un chequeo en tiempo real de seguridad y bueno, pues tienes la tranquilidad de la seguridad de lo que vas a ver, lo que vas a abrir, lo que te estás descargando, pues está libre de amenazas. La descarga de archivos adjuntos sin pasar el antivirus, bueno, pues este es ese ejemplo. Abrir correos sospechosos sin ningún tipo de control o tener cargada la vista previa o tener automáticamente la descarga de imágenes en el correo electrónico que se ejecutan al abrirlo, ¿vale? E incluso también pues usar las cuentas de correo en abierto cuando yo hago un envío de correos electrónicos, esos datos quedan expuestos. Bueno, estas son cosas que día a día nosotros podemos hacer y que en cambio son una vulnerabilidad para nosotros, ¿no? Nos están exponiendo y están bueno, pues poniendo en entredicho nuestra seguridad, ¿vale? Este es el ejemplo, un ejemplo claro. Creo, estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, este es el CISO y el que viene a hacer la prueba de seguridad, ¿no? El CISO es el responsable de información de la organización y el pentester es el que has contratado para que teste cómo es tu seguridad. Bueno, pues tú invierte lo que quieras en ciberseguridad. Bueno, pues este es un ejemplo bastante claro que se suele ver, ¿no? Nunca complicado acertar con lo que se quiere. Hey, my name is Gandhar and I'm a pen. Vale, creo que he vuelto, ¿no? A la presentación, si no me equivoco. Sí, sí, Vale, sí. vale, perfecto. Bueno, esto es bastante habitual y que no haya un alineamiento entre las necesidades de los CISOs, de los responsables de los Chief Information Security Officers, los responsables de seguridad de las organizaciones y lo que tú pides después. O al final, tu seguridad siempre va a depender del último eslabón de la cadena. O sea, tú por mucho que te mates a hacer políticas, a hacer procedimientos, a invertir en seguridad, viene el usuario y te hace clic en el correo electrónico, en el enlace, o sea, no ha valido de nada todo lo que has hecho. ¿Vale? ¿Qué otras vulnerabilidades hay? Pues, por ejemplo, cuando yo comparto contenidos en la red, fotografías, vídeos, etcétera,
doy pistas a veces de dónde estoy, de dónde vivo, a dónde me gusta ir, dónde voy yo con mi familia. Se usan nombres identificativos, por ejemplo, para clasificar los archivos. Eso es algo que hay que evitar y nosotros, por ejemplo, lo tenemos bastante interiorizado en el mundo del derecho, aunque es verdad que la mayoría de compañeros, ¿no? Con los compañeros es bastante habitual ver que los archivos tienen el nombre del cliente, ¿no? Y al final ahí estás revelando información. Como es otras muchas cosas, las fotos, los documentos de Word, etcétera, etcétera. También a veces podemos compartir datos de los menores, de nuestros hijos, de los amigos de nuestros hijos. Cuando hacemos comentarios en las redes, también podemos estar revelando información, ¿vale? Esto ya lo estamos viendo y lo estoy planteando desde el punto de vista usuario, Bueno, al final tampoco quiero que penséis que vengo aquí a asustaros y a deciros que no hagáis nada, ¿vale? Pero es cierto que muchas veces somos nosotros mismos los que estamos dando pie a que sucedan determinadas cosas. Por ejemplo, el spam. Que muchas veces nos quejamos de que es que a mí me envían y yo recibo, es que todos los días pero no pensamos en cuándo fue la última vez que diste tu correo electrónico. Ah, pues esta mañana fui a Carrefour y había allí uno y me dijo que le diera mi correo y mi teléfono. Pues igual ese es el motivo. O en otra ocasión lo introdujiste porque te registraste en una web, porque necesitabas algo ese día y ahí quedó el registro. Nunca se borraron esos datos, no se eliminó la cuenta, sabe Dios dónde era la cuenta, de quién es el servicio. Bueno, pues esos datos al final están por ahí y obviamente hay gente que está deseando explotarlos, ¿vale? Respecto al spam, y perdonar, porque yo voy saltando también de un sitio a otro, tengo un guión, pero después mi cabeza va por libre. Respecto al spam, y tanto en correo electrónico como llamadas, si no conocéis la lista Robinson, yo os recomiendo que visitéis la página web de la lista Robinson. La lista Robinson, si no sabéis lo que es un servicio que gestiona la Asociación de Medios Digitales en los cuales tú te excluyes de los sistemas publicitarios. La lista Robinson, con la entrada en vigor de la normativa de protección de datos, es de obligada consulta. Es decir, cualquier empresa de marketing, cualquier empresa que se encarga de llevar a cabo campañas comerciales, está obligada a consultar primero la lista Robinson para saber si el teléfono al que va a llamar o el correo electrónico al que va a spamear está incluido en la lista Robinson, ¿vale? Es bastante útil cuando quieres que dejen de llamarte. Normalmente si dices que estás en la lista Robinson suele causar, suele solucionarlo, suele ser efectivo, pero además es que permite denunciar a quien te ha estado spameando, porque ya os digo, es obligatoria la consulta de la lista Robinson. Si no lo conocéis, pues buscar ahí en Google lista Robinson y os invito a que os deis de alta, porque yo soy usuario de la lista Robinson, o sea, estoy dado de alta en la lista Robinson y he notado bastante mejoría en cuanto al tema del spam y las llamadas comerciales. Y otra vulnerabilidad importante cuando estamos en la red son los metadatos, ¿vale? Los metadatos, supongo que también conoceréis, sabéis lo que son. Bueno, los metadatos es información mínima que puede aparecer en archivos, por ejemplo, en las fotografías del móvil, las fotografías que nosotros tomamos en el móvil. Bueno, el dispositivo nos registra solamente el lugar, la exposición, la luz, el objetivo, la cámara. En los archivos de Office, pues el autor, el nombre de la máquina, la versión, los cambios, bueno, muchísima información. Esos son metadatos. Los metadatos se explotan, ¿vale? ¿Y dónde está? Para que veáis. Uy, perdón, esto no era ahora.
salto porque quería enseñaros esto, porque está relacionado con los metadatos. ¿Vale? Este es Michael Hayden, que fue director de la CIA y de la NSA, dijo en una entrevista en la televisión, dice, nosotros matamos a gente basándonos en metadatos. Bueno, esto no quiere decir que a nosotros nos vayan a matar, nos vaya a pasar algo por el uso de metadatos. Pero bueno, simplemente lo que quiero decir y recalcar es la importancia de los metadatos. O sea, nosotros pensamos que eso es un dato nimio, ¿a quién le va a importar? Bueno, sí, ¿a quién le va a importar? Pero cuando yo junto todos esos pequeños datos, lo que tengo es Big Data y eso pues, es una información valiosa y que hoy en día es realmente el oro de los datos. Es que hay anécdotas y anécdotas en el uso de metadatos, son una explotación que hubo son una localización que hubo de una base militar secreta en Estados Unidos, que descubrió el gobierno de China, el servicio de espionaje chino, porque se cruzaron datos, bueno, hubo una filtración de datos, una de esas vulnerabilidades que vimos, una filtración de datos en Equifax, una empresa de información de crediticia, y a raíz de eso, pues estaban los ciberdelincuentes y los ciberespías y cogieron esa información que quedó ahí, y la tenían a ver cómo la podemos usar. Y una vulnerabilidad que había en un software de pulseras de actividad y pues la gente cuando va a correr, etcétera, que publicaban los datos también en un portal, etcétera. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se cruzaron los datos de esas dos filtraciones, bueno, de una filtración y de una vulnerabilidad del software de las pulseras, y entonces al final identificando a personal del ejército estadounidense y viendo por dónde corrían por las mañanas, a dónde salían a correr y a dónde iban a trabajar después, todos curiosamente, pues descubrieron que había una base en algún lado de inteligencia, pues, y se descubrió así. Bueno, estas son anécdotas pues, del mundo de la ciberseguridad y del uso de los metadatos. ¿Vale? Vulnerabilidades, cuando hablo de que nosotros nos exponemos, bueno, ¿quién no hizo estos test de Facebook y en redes sociales? ¿No? ¿Qué famoso te pareces? ¿Qué signo del zodiaco eres? Bueno, solo tenían un objetivo, que es recopilar información sobre nosotros, sobre qué nos gustaba, qué no nos gustaba, cómo éramos, qué carácter teníamos, con el fin de predecir qué nos podían anunciar, con el fin de predecir qué nos podían vender. ¿Vale? Y todo esto, metadatos y datos, al final pues derivan cosas como el escándalo de Cambridge Analytica, que permitió pues alterar el resultado de las elecciones en Estados Unidos y de un referéndum pues como es el Brexit, ¿vale? Pues había una explotación de la información brutal y sin ningún tipo de escrúpulos. Pero muchas veces somos nosotros los que nos estamos exponiendo si somos el primer factor de vulnerabilidad, ¿vale? El factor humano siempre es un factor de riesgos, ¿vale? Aquí tenéis algunas de las aplicaciones más usadas, os las he puesto aquí, podéis verlo en SafeNet. ¿Qué seguridad tienen? Bueno, pues por ejemplo, la encriptación de punto a punto o la encriptación por defecto. Con el RGPD hay una serie de medidas de seguridad que tienen que ser por defecto y otras por diseño. Por defecto siempre debería haber medidas de seguridad adecuadas, siempre debería haber un trato de la privacidad adecuado. Bueno, pues como veis, lo rojo es lo que está mal. Bueno, pues el Messenger de Facebook, que ahora la verdad es que creo que se usa bastante, no tiene ningún tipo de medida de seguridad, ¿vale? La información que nosotros intercambiamos ahí es fácilmente interceptable. Lo mismo que en WhatsApp. WhatsApp encripta punto a punto, pero por ejemplo las copias de seguridad no. Lo mismo ocurre con Line. Telegram tampoco es que mejore mucho en la seguridad, a pesar de todo lo que se dice. Bueno, pues, y como ellos, pues otras tantas aplicaciones, ¿vale? La más segura de todas es Signal, que bueno, cada vez la usa más gente, pero aún así sigue siendo una aplicación no demasiado extendida, ¿vale? En cuanto a otro tipo de seguridad,
la seguridad del tráfico, el borrado de los mensajes, la posibilidad de usar de forma anónima, que sea un software abierto, que se pueda trabajar con él, o explotación de los datos, el uso de la seguridad de los archivos adjuntos que se intercambian, bueno, pues lo que comentábamos, las aplicaciones más usadas, el Facebook Messenger, WhatsApp, etcétera, no aportan seguridad en esos entornos. Entonces estamos intercambiando información, nosotros creemos que de forma segura, pero bueno, estamos bastante expuestos, sobre todo cuando la información va adjunta, fotografías, documentos, etcétera. Nosotros, por ejemplo, en el despacho, hace mucho tiempo que tomamos determinación, o sea, no se usa WhatsApp, no se usa Telegram, no se intercambia ningún tipo de documento con el cliente, eso porque, bueno, pues, te envían DNIs, contratos, etcétera, etcétera. Aunque los elimines del dispositivo, pues si han entrado en el ciclo de copias de seguridad, están pues, fuera de tu control. Ya los tiene un tercero, no puedes garantizar dónde están ni cómo se están explotando, y encima, además, en el caso pues, de Facebook o WhatsApp, tiene otro problema, que es la transferencia internacional de datos a entornos que no tienen un nivel equiparable de seguridad al que se pueda exigir en el ámbito de la Unión Europea. Siguiendo con las aplicaciones más conocidas, bueno, ¿y qué cantidad de datos recopilan? Bueno, pues por ejemplo, Facebook, pues eso lo veis, todo, como Instagram. El entorno Meta ahora es un agujero negro de captación de información, tiende a menos porque la posición de Meta cada vez es más débil en el entorno social. Aquí hay un problema bastante importante en Estados Unidos, hay una preocupación bastante importante con TikTok. TikTok sabéis que es una aplicación china y es la aplicación más usada hoy en día por los adolescentes en Estados Unidos. Y por primera vez las autoridades en Estados Unidos se han dado cuenta de que no son ellos los que están recopilando la información, sino que es un tercero, es un país extranjero, y además es un país competidor, es un país con el que hay tensiones, y no solo se está poniendo en cuestión el hecho de que pueda recopilar esta información, sino que además es quien controla la difusión de los contenidos. Y esto, bueno, pues está generando un debate muy importante en Estados Unidos, también muy bonito, que os invito a investigarlo en Google si queréis, porque es, bueno, también cómo cambian los polos de tensión, no solo lo que llegamos a ver en las noticias, sino también en estas utilidades, en estos recursos de ocio, que a veces parecen pues, inofensivos, pero que no son tan inofensivos o juegan en otras ligas que a veces se nos pueden escapar, ¿vale? Bueno, simplemente os lo dejo aquí en claro. Es una web también en la que podéis obtener información acerca de todas estas apps, todas estas aplicaciones y servicios y qué recopilan, ¿vale? Y preguntaros, ¿y por qué? O sea, si es cierto que muchas veces hay recopilaciones de datos que son útiles, pero si lo pensáis, la cantidad de datos y de información que se tiene es realmente enorme. Esto, por ejemplo, es un informe del año 2022, ¿vale? De las compañías que más saben, que más llegan a saber de uno en el 2022. Facebook sigue siendo la número uno, con Facebook e Instagram. Es que pues, eso es un auténtico descontrol, pero mira, o sea, de correo electrónico, nombres, edad, tu ocupación, estudios, o sea, y lo que saben de tus contactos, de tu familia, de tus amigos, es realmente relevante. Si en algún momento alguno de vosotros quiere cancelar o dejar algún tipo de servicio en redes sociales, yo lo que le recomiendo es que antes de hacerlo, lleve a cabo una descarga de los datos. Y también os recomiendo que hagáis una prueba y os descarguéis, hagáis un ejercicio de los datos que tienen de vosotros, pues Amazon, por ejemplo, Google, Facebook, etc. Y os sorprenderéis incluso de las grabaciones de voz que os van a aparecer en ese archivo, que os van a enviar sin que vosotros supieseis que realmente os habían grabado. Es realmente impactante. Vale.
Bien, ¿cómo me protejo yo? Yo me protejo a través de una arquitectura de seguridad, ¿vale? Y la arquitectura de seguridad, bueno, pues hay organizaciones que son complejas, empresas, hay entornos domésticos. Obviamente, esto estamos hablando de empresas y organizaciones que tienen capacidad para invertir. Cada vez los entornos son más complejos, los sistemas de información son muy complejos, ha aparecido software as a service, software en la nube, se virtualizan máquinas, las regulaciones legales son más estrictas, casi depende totalmente de los sistemas de información. La pandemia lo puso en relevancia. Los sistemas de información TI tienen cada vez más impacto en el negocio. Y, por otro lado, cada vez se invierte más en ciberdelincuencia, las amenazas son más sofisticadas, aparece el crimen as a service, igual que el software as a service, hay el crimen as a service. O sea, tú puedes alquilar y comprar tus sicarios para que cometan el crimen o tengan la información por ti. Los beneficios que se obtienen de la explotación de la información es realmente brutal y pues, permiten obtener una posición de ventaja terrible. A nivel de ciberdelincuencia, hay una carrera para llegar a explotar un zero day, ¿vale? Un zero day es una amenaza que no es conocida y para la que no hay ningún parche de seguridad y que si te coge, te cogió. O sea, no hay nadie que te salve, ni el mejor antivirus, ni los parches, ni nada. Perdón. Si la amenaza es un zero day, no tienes forma de salvarte. Os pongo aquí un ejemplo. Bueno, esta es una página web, es la de Kaspersky, que hace en tiempo real. A ver, ¿por qué no se ve? En tiempo real permite ver los ataques que se están dando. Bueno. No sé por qué no carga el mapita, que es muy bonito. Pues se ve como si fuera la guerra de las galaxias. Bueno, por ejemplo, clasificación de los países más infectados hoy. O sea, que aparecen, incluso se puede consultar la información histórica por tipos de virus. ¿Ves? Los troyanos, gusanos. ¿Cuáles son las fuentes de información que se usan? Bueno, pues los escaneos a demanda, los escaneos de servicio, los servicios de correo electrónico, los controles de vulnerabilidades, las detecciones de botnet. Bueno, a ver si podemos acceder al mapa, que es de verdad que es chulo. Esto debe ser algo por la pantalla compartida que no permite que se ejecute. Os dejo aquí, os voy a poner el enlace en el chat para que lo podáis ver vosotros. Vamos a ver. Realmente vosotros si lo ejecutáis ahí y es muy interesante. Vale. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi ciberseguridad? Bueno, pues tener un correo electrónico para los correos basura, ofuscar información, es decir, facilitar información que no es real, que no es adecuada cuando hago un registro de datos, manejar navegadores como Brave o como Firefox en vez de Edge o Chrome, usar buscadores que no sean pues Google, como DuckDuckGo o Startpage, eso que DuckDuckGo pues ha tenido filtraciones también. Aplicar plugins en mis navegadores que fuercen, por ejemplo, HTTPS Everywhere o Ghostery, que bloquean los rastreadores que se cargan en las páginas web. Y sobre todo, si tengo que conectarme a otros servicios, hacerlo a través de VPNs, ¿vale? Que permiten el cifrado de los datos de la información y de las conexiones, ¿vale? En las redes locales, bueno, las redes locales más habituales son las de los equipos que no están incluidos en un dominio. ¿Qué pasa que en estas redes? Que yo no puedo aplicar políticas por defecto que se carguen en los equipos de los usuarios y tengo que ir pues, uno a uno pues, con mis contraseñas, con el antivirus, etcétera, etcétera. En un dominio, por ejemplo, en un dominio de Windows, yo tengo la oportunidad de desplegar políticas y que cada vez que agrego un equipo a ese sistema le cargue unas políticas de seguridad, pues desde parcheos, imposibilidad de instalar programas o aplicaciones, políticas de contraseñas, renovaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son dos formas de trabajar en entornos
en organizaciones, en entornos de trabajo. ¿Vale? Segregar las redes, tener una red Wi-Fi, por ejemplo, para los clientes, una red para mí. Si trabajo con entornos de desarrollo, de producción, pues tenerlos separados de las redes de trabajo y utilizar siempre protocolos de seguridad. Bueno, pues en el Wi-Fi tenemos los web, los WPA y WPA2. Esto lo veréis en el teléfono móvil cuando lo utilizáis como módem. La seguridad que os aparece por defecto ahora mismo es la WPA2. Es un protocolo, simplemente un protocolo de seguridad que utiliza, bueno, pues lo que es el cifrado asimétrico. ¿Vale? Para nosotros es algo totalmente transparente porque no nos damos cuenta de ello, pero se está aplicando un protocolo de seguridad. Nunca uséis el módem del móvil, el móvil como móvil, sin ninguna protección. ¿Vale? Siempre usar una contraseña y nunca usar las mismas contraseñas para todos los servicios. Bueno, pues esto que para nosotros es algo muy cómodo, en realidad cuanto más forzamos una contraseña, más la tenemos expuesta en las cuentas de usuario, es mucho más fácil que alguien la descubra. Y si alguien la descubre y puede deducir cuáles son los otros servicios que estoy utilizando, va a poder acceder a todos ellos. ¿Vale? Los sistemas basados en contraseñas son los más habituales, pero como os decía al principio, se están dejando de usar. ¿Vale? Esto es una pequeña tabla para que veáis cuánto se tardaría en hackear una contraseña dependiendo de la complejidad que tiene. Pero, se están dejando de usar los sistemas de contraseñas en favor del doble factor de verificación. ¿En qué se basa? Se basa en algo que yo sé y algo que yo tengo. Algo que yo sé puede ser un PIN, puede ser una clave, pero algo que yo tengo puede ser mi huella, puede ser un dispositivo, ¿vale? Recibir un mensaje en un dispositivo para que yo valide a través de un enlace. Puede ser el uso de la huella, el uso del iris. Como os comentabais, Apple, Google, por ejemplo, ya lo van a empezar a implantar. Microsoft ya lo está implantando. No solo eso, sino que lo puedo incorporar a un token, a una ficha, por ejemplo, a una tarjeta RFID, puedo llevar mi huella encriptada y que sirva para hacer una doble verificación en materia de seguridad, mucho mejor que los sistemas basados en contraseñas. Estos tokens pueden ser de hardware, pues eso, la ficha, pueden ser tal vez notificaciones push, puede ser que me envíen un SMS o por datos biométricos, ¿vale? Son los sistemas del 2FA y son con los que nos tenemos que empezar a acostumbrar a usar e ir abandonando poco a poco los sistemas de contraseña. Os comenté al principio también que los dispositivos, bueno, se pueden cifrar. Una buena solución para los que trabajan en entornos Windows es usar BitLocker, que por defecto aparece en los sistemas operativos de Windows. ¿Vale? Y la seguridad del correo electrónico. Es decir, no abrir los archivos que parecen sospechosos. Usar clientes de correo nos permite aplicar también políticas de seguridad. Los correos en la web, basados en la web, como Google, por ejemplo, lo que van a hacer es rastrear mi actividad, ofrecerme publicidad. No son tan seguros. Los clientes de correo me permiten sincronizar con otros recursos, otros servicios. Puedo implantar reglas en el envío, la recepción, aunque también lo puedo hacer a través de la web. Desde luego, los clientes de correo tienen muchas más posibilidades que un correo basado en la web. Y desde luego, si yo soy una organización, soy una empresa o soy alguien profesional y quiero usar mi correo electrónico con esos fines, no debería de usar cuentas de correo gratuito. ¿Vale? ¿Qué puedo usar? Bueno, yo os recomiendo, por ejemplo, ProtonMail. ProtonMail es un correo de una empresa suiza que es cifrado de punto a punto. También tiene sistemas en la nube, cifrado, y además, al estar ubicados en la Unión Europea, no están expuestos a legislaciones un poco complejas como la de Estados Unidos, que permite el acceso por determinadas entidades en determinados supuestos a la información. ¿Vale? También puedo utilizar otros tipos de cifrado en Outlook, como el MIME, y aplicar pues, el certificado digital para garantizar la autenticidad y la identidad de quien está enviando el correo electrónico. ¿Vale? Los cifrados los hay simétricos y asimétricos. Os voy a explicar un poco brevemente porque la verdad es que es un poco complejo. Pero los sistemas asimétricos, como el del 2FA, funcionan con una clave privada y una pública. Lo que yo cifro con la clave privada se descifra con la pública. La clave privada es mía y la clave pública yo se la doy a todo el mundo. ¿Vale? De tal forma que un mensaje que yo cifro con mi clave privada solamente se va a descifrar con esa clave pública que yo ya he compartido previamente. Puedo incluso llegar a meter la clave pública dentro del propio mensaje, ¿vale? Y eso
lo que hace en el fondo, bueno, os he dejado el ejemplo de Bob y de Alice, que es el más común, pero cuando yo también llevo la clave pública al cifrado, lo que hago es una firma electrónica avanzada, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. ¿Y eso que me da? Auténtico al emisor, es decir, soy quien digo ser, la integridad, es decir, el mensaje no se alteró y por lo tanto lo que genero es un no repudio. Por eso la firma electrónica avanzada, cuando trabajamos con la administración y en otros entornos, la firma electrónica avanzada tiene el mismo valor que la firma manuscrita y vincula al usuario, ¿vale? Porque en teoría solamente la va a estar usando quien la tiene, ¿vale? Estoy yendo un poco rápido porque creo que me estoy yendo de tiempo. Pero bueno, básicamente eso. Los sistemas de clave pública o asimétrico funcionan con dos pares de clave. Una cifra y la otra descifra. Puedo compartir mi clave privada y hacerlo con la pública, hacerlo a la inversa, ¿vale? Pero siempre tiene que haber esas dos claves. Las copias de seguridad. Esto es muy importante. Siempre las vamos a tener que usar. Da igual lo que hagamos. Va a llegar un momento en el que necesitemos usar la copia de seguridad. Por mucho que nosotros creamos que no, pero siempre la vamos a tener que usar. Y el día que no la tenga es cuando me voy a acordar de ella, ¿vale? Una copia de seguridad no es tener los archivos en la nube, ¿vale? Una copia de seguridad tiene que ser algo que es redundante. Es decir, la estoy haciendo de forma continua. Tiene que estar deslocalizada. No tiene que estar en el mismo sitio que la información que yo protejo. Lo que os comentaba al principio, tengo mis servidores aquí, la copia de seguridad no puede estar aquí, me la tengo que llevar, tiene que estar en otro lado. Tiene que ser inerte, ¿vale? De tal manera que no la afecten los cortes de luz, que no la afecte la electricidad estática, etcétera, etcétera. Y protegida. La mejor forma de protegerla es a través de sistemas de cifrado. Obviamente eso ralentiza los procesos de copia, pero es lo único que evita que si yo pierdo el disco duro con mis copias de seguridad, alguien acceda a la información, ¿vale? Tengo que protegerlo. No tiene tampoco mucho sentido que yo tenga una clave de acceso a mi ordenador. Aquí no puede entrar nadie si no tiene clave de acceso, pero hago la copia de seguridad hacia un disco duro y el disco duro no tiene ningún tipo de protección, ¿vale? O sea, no tiene sentido, ¿vale? Cuando yo trabajo en la nube, lo que tengo que entender es que la nube en realidad no existe. O sea, la nube es otro ordenador, pero es un ordenador o es un disco duro que no está en mi casa, no está en mi organización, pero es el disco de otro, de un tercero. Bien. ¿Es una copia de seguridad? No, eso está sincronizando archivos. Vale, ¿yo puedo guardar una copia de seguridad en la nube? Sí. ¿Sería una copia deslocalizada? Sí. ¿Elimino todos los riesgos? No. ¿Vale? Las copias de seguridad deberían ser redundantes, lo que les decía antes. Yo os recomendaría tener una copia de seguridad en un disco duro y tener una copia de seguridad en otro lugar. Si yo hago la copia de mis servidores en el propio servidor, en un espejo, y sucede un desastre en el servidor, también me va a pasar en la copia de seguridad. Tengo que tenerla fuera, siempre, o sea, en otro sitio. O sea, esto tiene que calar. Y la sincronización de archivos es que si yo elimino el archivo original, también lo estoy eliminando en sincronización. Bueno, es muy útil la sincronización de archivos, la nube, para trabajar, para compartir documentos, pero no es un sistema de respaldo, ¿vale? El sistema de respaldo tiene una característica y es que a mí me tiene que devolver a un punto determinado. Cuando se trabaja en sistemas de gestión de seguridad de la información, esto se mide en los ROI y en los TOC, bueno, que son los máximos tiempos que yo admito en los cuales puedo estar sin mi servicio y el máximo tiempo que yo me permito recuperar mis sistemas, ¿vale? Y para eso necesito unos sistemas de respaldo. La copia de seguridad, además, yo tengo que testearla. No es, he configurado mi copia de seguridad, la estoy haciendo, no. Yo tengo que comprobar que la copia de seguridad se hace bien, porque si no va a llegar el día que tenga que usarla y cosas que hemos visto, que la copia de seguridad está vacía, no se está haciendo. ¿Y alguien comprobó que se hacía la copia de seguridad? No, nadie. O sea, se programó, se lanzó y listo, pero no se estaba haciendo. Bueno, tener una copia de seguridad no quiere decir que a mí ya me da igual los virus, porque como tengo una copia de seguridad, ya, bueno, pues hasta el día que la necesites o el día que te caiga un antivirus. Los antivirus, os lo comenté al principio también, los mejores son los que tienen sistemas holísticos, los que van aprendiendo del propio sistema, de las propias amenazas y no se limitan solo a escanear en base, bueno, pues a la base de datos de virus. Pero no me protegen de un 0-day, ¿vale? El 0-day es algo que se descubre, es una variedad que se descubre y para la que todavía no hay ninguna solución. Pero es un 0-day, pues eso,
lo descubres el día que pasa, ¿vale? El uso de programas anti-spyware tipo Malwarebytes, CC Cleaner, bueno, pues hacer limpiezas de los equipos informáticos y también prevenir. El uso de firewalls lógicos, físicos. Windows por defecto tiene un firewall, no es muy potente, pero bueno, algo es. Firewalls físicos en organizaciones más grandes e importantes que permiten, bueno, pues, filtrar el tráfico de entrada y de salida de la información que nos llega, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues verificar el uso del HTTPS siempre, no introducir datos donde no haya un HTTPS. El uso de redes abiertas públicas, los USBs cargadores públicos, ojo con ellos porque pueden extraer datos, ¿vale? Buscar antivirus que actúe durante la navegación, proteger las contraseñas, ¿vale? Puedo usar programas como SafePass, gestores de contraseñas, ¿vale? Y en la navegación, limpieza de las cookies. Limpieza de las cookies, usar bloqueadores de cookies, sobre todo para las cookies que no son necesarias a nivel técnico, que no son más que cookies publicitarias, de marketing o analíticas, porque bueno, estos pequeños archivos de texto se van guardando en nuestro equipo y lo que al final hacen es recopilar información como nuestra IP, quién soy, equipo, etcétera, y no dejan de ser pues una vulnerabilidad que se puede explotar por usuarios maliciosos. Las cookies las hay técnicas, que son las técnicas de servicio que permiten básicamente la navegación, y analíticas publicitarias o terceros, pues que permiten hacer un registro con Google, con Apple, con Facebook, etcétera, etcétera. Estas cookies son las que tienen que ser aceptadas, que tienen que ser solicitadas con consentimiento por parte del usuario, que son las que han causado que tengamos esta gestión de cookies actualmente tan tediosa en la mayoría de los casos, ¿vale? Aquí os recomiendo algunas herramientas de ciberseguridad, como Mimecast, que es plataformas de cumplimiento y seguridad para el correo electrónico, SolarWinds, que es una especie de SIEM, que no son programas de filtrado y de escaneo de la red. Intruder es un programa que permite escanear vulnerabilidades, está basado en la nube. El antivirus Sparta, hablamos ahora de los antivirus. El LiveLock, que permite proteger contra robos de identidad. El Bitdefender, también es un programa tipo antivirus para ransomware. El Malwarebytes, tiene una versión gratuita que permite pues, hacer escaneados en el equipo buscando amenazas y ransomware, etc. CIS, que es una plataforma para rastrear amenazas específicas. Bufido, para analizar paquetes en tiempo real, tráfico, flujo de datos, pero esto ya son soluciones más a nivel de organización grande. O Wireshark, que también analiza los protocolos de red. WebRoot, GNUPG. Bueno, GNUPG se usa en Outlook para el cifrado de correos. Bluevector y Nmap, que son herramientas de escaneo de puertos. Nmap se puede usar a nivel doméstico, pero bueno, sobre todo son soluciones pensadas a nivel de negocio y de negocio ya de tamaño medio, ¿vale? Y por último, tener en cuenta también los riesgos legales y normativos. Protección de datos. Da igual que yo sea un usuario doméstico, ¿vale? Hay unos canales que la Agencia de Protección de Datos está publicitando continuamente por lo del pásalo, no lo pases, las denuncias por bullying, etcétera. Bueno, cuando compartimos datos, muchas veces no tenemos permisos, no tenemos autorización, estamos revelando información muy sensible. Os recuerdo lo de la lista Robinson para que la podáis consultar. Hay normativa de comercio electrónico que también nos impide hacer spam, los scratches de información desde las webs, la normativa de consumo de los usuarios y normas en materia de seguridad como 27001, TIER para CPD servidores y NIST, que es la norma o el estándar normativo en Estados Unidos y que permiten, bueno, pues obtener determinadas certificaciones de seguridad, ¿vale? Son normas que se deben de observar y que deberíamos ser conscientes de ellos y que, bueno, pues implican ciertos, obviamente, pues riesgos, son riesgos legales. Esta es nuestra última presentación. Creo que me he pasado un poquito del tiempo. Me he emocionado un poco al hablar. No sé si tú te has emocionado, pero nosotros vamos a coger la presentación cuando la recibamos y vamos a ir punto por punto, porque yo creo que
que se incumplen un montón de cosas. No sé lo que Incumplen. Al pensáis. final es que hay tantas cosas para hablar y eso. Yo me voy emocionando, ahora tengo la boca un poco seca, pero he tratado de daros un poco un punto de vista a nivel de usuario doméstico y también de organización. Obviamente a nivel de organización hay muchísimas más cosas de las que podemos hablar. Pero bueno, quise tratar algo de los dos mundos, pues porque bueno, pues habrá profesionales aquí que también le quieran tener ese punto de vista. Siento que no funcionará lo del mapa en tiempo real de Kaspersky, pero bueno, no sé, debe ser por algo del compartir pantalla, por algún tipo de formato de la web y no se ve, pero bueno, lo podéis, os he dejado ahí el enlace que está muy chulo. Es como ver la guerra en directo de dónde van los ataques y de dónde vienen en materia de ciberseguridad. Bueno, Fran, pues agradecerte. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero Sí, nada, por supuesto encantado. podéis hacerlas. Si quieres preguntar alguna cosilla, pues encantado de responderla. Pues están tan asustados. Hola, Fran, soy Diego. Sí, hola. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, lo que tú has dicho desde el principio cuando hemos comenzado a hablar, el problema está en que no estamos seguros ninguno. Y creo que ni tan siquiera tú, ¿no? No, Claro, entonces, a ver, yo tengo empresa y la verdad es que me están atacando constantemente y no sé exactamente dónde recurrir o a quién dirigirme, porque el último que me ha pasado ha sido simplemente que me han entrado en la bandeja de entrada, me han modificado un archivo de un proveedor y me han cambiado la cuenta de la factura. Yo he pagado la factura y resulta que no era del proveedor. claro. Sí. Imagínate la Eso es clase. eso es un man in the middle, seguramente, se llama hombre en el medio. Es decir, ahí el ciberatacante lo que hace es encuentra una organización, por ejemplo, puede ser la tuya, o la del cliente, no se sabe, la que le haya sido más fácil entrar, y digamos que se sienta como el juez de silla en el tenis y empieza a mirar la bola, son los datos, ¿vale? Que tú estás intercambiando, los correos para las facturas, ¿no? Está mirando la bola y de repente coge esta bola. Esta es buena, tiene una transferencia importante. Y sin que tú lo sepas, te empieza a devolver la bola. Tú ya no estás jugando con el otro, ¿eh? Tú ya estás jugando con el que está en el medio. Y te devuelve la bola y te dice, hazme la transferencia. No se la estás haciendo a él. Bueno, yo ahí lo que te recomendaría es que busques una empresa, que las hay, que te haga un escaneo de vulnerabilidades. Te haga un buen pentest, no como el que disparaba la pierna, pero que te hagan un pentest de vulnerabilidades para saber de dónde te ha llegado. Y Bueno, que igual la verdad que no has sido hablando, tú. Igual no has sido tú. Igual el fallo está en el otro lado. bueno, yo Pero, intenté hablar, Fran, con el hosting, porque en principio entraron directamente las bandejas de entrada de una de la administración, en este caso de la chica que lleva administración, y lo que han hecho ha sido coger la factura, cambiar la cuenta y volver a colocar. ¿Sabes? De claro, tal forma que cuando nos hemos bajado la factura estaba todo igual del proveedor, pero el número de sí, cuenta sí, no era el del proveedor, era del claro. campo. Por eso te digo que ahí lo normal sería hacer un test de vulnerabilidades para saber en qué momento el ciberatacante ha observado o ha entrado para intercambiarse, ¿vale? Porque ahí alguien te ha cambiado esa cuenta, te ha pedido una solicitud. Es como el que pide, el CEO que pide, le hace una transferencia a este y no es, ¿vale? ¿Cómo se soluciona, por ejemplo, lo del CEO, ¿no? De que el director financiero me dijo que hiciera una transferencia y el director financiero, no, yo nunca te envié ese correo, con doble verificación. Es decir, ya no basta solo que me manden el correo electrónico, sino que implanto un control. ¿Cuál puede ser? Si tú antes tenías una cuenta para ese proveedor y ahora te la han cambiado, llamas o solicitas un certificado de titularidad de la nueva cuenta. Eso puede ser un punto de control también, una medida organizativa, no técnica, pues una medida organizativa. Y a nivel técnico, yo contrataría pues un escaneo con alguien que te haga un escaneo de vulnerabilidades para saber en qué puntos se han podido colar. Que igual no se te han colado a ti, se le ha colado al otro lado, ¿eh? El canal de vulnerabilidad, vale. Pero cómo el tío, es que no acabo de entender, ¿verdad? Cómo el tío coge la factura, la modifica y la coloca.
Sí, sí, claro, claro, pero porque ya te digo, es que eso, el ejemplo es, tú estás jugando un partido de tenis con tu proveedor o con tu cliente, ¿vale? Te pasas la pelota, te la pasas, te la pasas, te la pasas. La pelota son las facturas. Y llega un día, el juez de silla, no es el juez de silla, es el ciberdelincuente. Ha cogido la pelota y la ha empezado a dar. Y tú piensas que aún estás jugando con tu cliente o con Claro. tu proveedor, pero no estás jugando con él ya. ¿Sabes? Vale, Y pues eso es lo queremos una que empresa. sí. Sí, Hola. sí, hola, Hola, hola. Ismael, sí. Hola, ¿qué tal? Da un poquito de miedo, ¿no? Yo soy emprendedor, estoy a punto de iniciar pues esa aventura, ¿no? De montar una empresa, una pequeña empresa, un micronegocio, y da un poquito de miedo, ¿no? Pero sí es verdad que nos abre un poquito los ojos de cara a poner estas condiciones mínimas de seguridad y siempre siendo conscientes de que probablemente más tarde o más temprano, y imagino, ahora me corroboras tú, Frank, que cuanto mayor facturación tienes, más sensible eres a que tengas un ciberataque, o ni siquiera eso, van a pequeñas cuentas también. A ver, puede ser, puede ser. No, la verdad es que no tengo datos que lo puedan avalar, pero bueno, a ver, yo creo que para el ciberdelincuente no hay objetivo pequeño, pero sí que es cierto que si tiene que intervenir, lo va a hacer. Es decir, tú, como pequeño comerciante o como pequeño empresario, puede que no seas atractivo a nivel de hacerte lo que le hacía a Diego, ¿no? Pero sí que te pueda utilizar para. Vale, no sé si me explico. Que Sí, igual no le sí, interesa tu cuenta perfectamente. bancaria, que es pequeña, pero a través de ti sí que Sí. puede llegar a una más grande. Y hombre, sí que es cierto que seguramente Inditex tiene bastantes más intentos de, de este tipo de ataques que tú, pero no estás libre, claro. Hay otra cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Porque incluso tú lo has llegado a decir, el tema de tener siempre la misma contraseña, que hay mucha gente, muchos expertos que abogan al cambiar la contraseña. Yo tengo una cuenta de correo electrónico desde hace años sin cambiar la contraseña y me has dado una pequeña alegría, ¿no? Quizá mañana me la hackeen, ¿no? Pero Sí, eso lo podéis comprobar en una web que es la de Have I Been Pammed, que es, tú introduces ahí la cuenta de correo electrónico y te dice todos aquellos servicios en los que esa cuenta de correo electrónico está y en cuáles te la han reventado. que probablemente lo haya sido, ¿no? Y a lo mejor no me he dado ni cuenta, ¿no? Sí, ¿Puedes puede escribir ser. el enlace? Sí, voy a buscarlo. Voy a buscarlo. A ver, perdón, estaba aquí. Aquí está. Ismael, Sí. escúchame, a mí me engancharon una factura de 500, pero cuando fui a la Guardia Civil a poner la denuncia, me dijo, se acaba de ir el presidente de la cooperativa que le han enganchado 350.000. O sea que, Hostia. quiero decir que estamos hablando de grandes y de chicos, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí. A ver, es que no hay. A ver, suelen ser pacientes, observan, y normalmente están esperando a la ola buena, ¿no? O sea, están viendo pasar la sardina hasta que aparece un atún. Y ahí suele ser cuando actúan, pero desde luego no hay nadie que esté libre, ¿eh? Cada vez se aplica más lo del doble control, verificación a través de certificado de cuenta, cuando hay algún cambio, de este tipo de cosas, porque la gente está muy al tanto. Yo, por deciros algo, y relacionado con esto que acabamos de nombrar del sector de la moda, hace 10 días en un cliente hubo un caso de mucho dinero. O sea, mucho dinero. Mucho dinero, más de 300.000 euros. Con un proveedor en Turquía, bueno, eso, entonces, bueno, nadie está libre, ¿eh? Nadie está libre. Bueno, muchas gracias, Fran. Muy bien. Bueno, pues Nada, Fran, yo a creo vosotros. que muchas gracias por tu aportación. Yo creo que ha sido muy interesante, que nos has abierto los ojos
y que nos vas Que no a quiero hacer asustar, que que seamos no, mucho. que no quiero meter, yo no quiero meter miedo ni nada. No, solo nos has Ahí sensibilizado. Pero bueno, hay pequeñas No, cosas que podemos hacer para minimizar el riesgo. O sea, el riesgo no se va a ir nunca, claro. pero podemos minimizarlo. Claro, exacto. Estar sensibles y estar un poco pendientes. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y atentos al próximo webinar que lo tenemos, que os recordar que es en 15 días. Y en la página de Extremadura Empresarial tenéis la información. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, un saludo. Saludos.